En 2002, en una cárcel secreta de Tailandia, contrataron a especialistas en entrenamiento en resistencia y tortura en el SERE de la Marina, no en interrogatorios. Y ellos dirigieron la demolición mental de Abu Zubaydah, ordenada por la CIA. Fue confinado en una pequeña jaula llamada caja de perro, tan pequeña que no podía estar de pie. Ponían durante horas y a todo volumen música de los Red Hot Chili Peppers. Si su propósito como interrogadores era hacer lo que había hecho la KGB durante los juicios, forzar a alguien a cumplir y crear propaganda, entonces era estupendo, perfecto, pero no era eso lo que buscábamos. Nosotros queríamos obtener información que fuera cierta. Desnudaron a Abu Zubaydah, lo tuvieron en celdas heladas, lo bañaban con agua fría. Las videocámaras lo filmaban las 24 horas del día. La CIA no entendía la diferencia entre el entrenamiento de resistencia del SERE y los interrogatorios para obtener información. Si no era así, me parece sorprendente. La agencia también estaba en un terreno legal delicado e insistió en una autorización de alto nivel para cada nuevo paso, incluyendo una de las más duras técnicas del SERE, la plancha del agua. Era el recién acuñado término para la tortura del agua, de cientos de años de antigüedad. No es una simulación. Es un ahogamiento controlado. El agua entra en tu cuerpo y puede superar tu capacidad de expulsarla. No tengo ninguna duda. No la hay para cualquier ser humano razonable. No se puede decir que esto no sea tortura. Me avergüenza incluso que lo hayamos discutido. Aunque la administración admitió más tarde que Abu Zubaydah era uno de los 3 prisioneros sometidos a la tabla del agua, habían sido destruidas cientos de horas de filmación del interrogatorio y no había ninguna evidencia de la tortura del agua. Otra felonía, según la ley norteamericana, porque además había sido destruida. El 4 de agosto de 2001, un saudí de 26 años, llamado Mohamed Al-Qahtani, voló de Londres a Orlando, Florida, con $2.800 en el bolsillo, pero sin billete de vuelta. Un oficial de inmigración sospechó y le negó la entrada. Mohamed Al-Qahtani fue detenido en la comisaría de la frontera del estado de Florida. El coronel Britain Mallow dirigía un grupo de investigadores de delitos perteneciente a las Fuerzas Especiales del Pentágono. Cuando lo capturaron, se envió información que decía quién era. De hecho, la misma persona que había sido detenida en la frontera. Y eso significaba que Al-Qahtani podría haber sido el 20º secuestrador reclutado por el equipo para dominar a los pasajeros del United 93. Cuando se acercaba el primer aniversario de los ataques del 11 de septiembre, Washington pidió que actuaran más contundentemente para obtener información de Al-Qahtani, custodiado en Guantánamo. En septiembre, el Pentágono anunció que el capitán general Geoffrey Miller, un oficial de artillería, dirigiría las operaciones de detención e inteligencia en el campo de prisioneros. Cuando llegué a Guantánamo, reconoció después, nunca había presenciado un interrogatorio. Las personas que pusieron a cargo de Guantánamo tenían muy poca experiencia en inteligencia. Tenían muy poca experiencia en operaciones de detención, muy poca experiencia en interrogatorios, pero eran los únicos que tomaban decisiones y estaban bajo presión para tomar esas decisiones sin contar con una buena formación. El 25 de septiembre, esa presión se intensificó cuando los abogados del Consejo de Guerra, David Addington y Jim Haynes, del Pentágono, llegaron de Washington junto con el jefe de abogados de la CIA. Todos ellos bien informados sobre Al-Qahtani. El memorándum secreto de tortura de agosto
que daba cobertura legal a los interrogatorios duros, estaba por fin virtualmente en sus bolsillos. Además de su confusa definición de si la tortura física es ilegal, el memorándum también decía que el sufrimiento mental o el exceso de torturas puede resultar en importantes daños psicológicos de larga duración, que pueden perdurar meses o incluso años. Una semana después de la visita de los abogados, un alto oficial de la CIA instruyó a los agentes de Guantánamo en varias técnicas derivadas del SERE. Según las actas del informe, les dijo: las quejas de los legalistas contra las torturas son básicamente una cuestión de percepción. Si los detenidos mueren, es porque ustedes lo están haciendo mal. 9 días después, el comandante saliente del cuerpo de interrogadores de Guantánamo declaró que sus órdenes de actuación venían del presidente de Estados Unidos, que oficialmente había autorizado utilizar tan duros métodos. Son los usados en los interrogatorios de entrenamiento de resistencia del Ejército de Estados Unidos u otras agencias gubernamentales. En su relación figuraban algunas de las tácticas del SERE que la CIA había convertido en programa de tortura. E incluían el uso de una toalla mojada y dejar caer agua para inducir la sensación de ahogamiento, y escenarios diseñados para convencer al detenido de que eran inminentes la muerte o graves daños para él o su familia. El 2 de diciembre de 2002, Rumsfeld, secretario de Defensa, firmó un memorándum de actuaciones preparado por su consejero general, Jim Haynes, en el que aprobaba 15 de las técnicas de interrogación propuestas. Algunas de ellas contradecían la definición del ejército como trato cruel e inhumano. Podían tener aislado a Al-Qahtani, desnudo, despierto, e interrogarle durante 24 horas cada vez. Se podían explotar fobias como el miedo a los perros y tenerlo en posturas dolorosas, manteniéndole de pie durante más de 4 horas. El secretario, que trabajaba de pie en su escritorio, añadió una nota a mano. Yo estoy de pie entre 8 y 10 horas al día. ¿Por qué se limita la posición de pie a 4 horas? Demostraba una increíble ingenuidad, pero yo creo que era una increíble crueldad. Ninguno se sentaba, ni John Yoo, ni David Addington, ni Dick Cheney, ni Donald Rumsfeld. Y dije, ¿cuál es el efecto acumulativo al permitir que se hagan esas cosas? ¿Qué pasaría si hicieras 12 de esas cosas repetidamente durante un periodo de 45 días en la oscuridad, sin luz, sin dormir, en condiciones de hipotermia, a veces colgado de la pared por las muñecas? ¿Eso no es tortura? No creo que nadie lo vea así. Si estás de pie es porque puedes. El Código General de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos prohíbe el empleo de la crueldad, opresión o maltrato a los prisioneros, atacarles, amenazarles e infringir lesiones ilegales a los detenidos. Mohamed Al-Qahtani, el detenido número 063, estuvo en confinamiento solitario durante meses. Según los agentes del FBI que lo vieron, evidenciaba un comportamiento continuado de traumas psicológicos extremos, hablaba con personas no existentes y decía oír voces. Sus interrogatorios se intensificaron. En uno de los informes que salía cada hora de Guantánamo, se relataban los duros detalles. Le obligaban a llevar un sostén de mujer. Llevaba un tanga en la cabeza. Lo acosaban sexualmente y así humillaban a un hombre musulmán. Llevaba una correa alrededor del cuello.